ver la clase. Ahí estamos grabando, ya está grabando esto. No se vayan a olvidar, jóvenes, entonces, bien, creo que ustedes no ven la misma pantalla que yo veo. Pero de todos modos, ya ahora recién está grabando la clase. Y como les decía, los estudiantes que no pueden estar ahorita porque se entiende que estén en el trabajo y medio complicado dejar el trabajo. Yo mismo no puedo dejar el trabajo para poder ir allá a campo con ustedes. De todos modos, va a quedar grabada toda la clase para que en la noche puedan ustedes, bueno, ver la clase. Yo me voy a encargar de mandarle los links para que ustedes puedan ver la clase y recuperar pues algo del avance que estamos viendo. Para los que van a ver el video en la noche, el día de hoy y mañana vamos a ver todo lo que es introducción, ¿ya? Y equipos que usamos en un laboratorio de química. Vamos a hacer una pequeña experiencia ahora, más que todo haciendo unos dibujos de los elementos químicos, ¿ya? Y mañana vamos a ver un poquito de átomos y moles. Para la siguiente semana ya les pediré algunos materiales que no van a ser muy costosos, ¿ya? Cosa de quizás 10 hasta 20 bolivianos máximo que gastemos en conseguir materiales, que yo le voy a estar pasando una lista a más tardar hasta el día jueves, ¿ya? Eso porfa para los que van a ver el video en la noche. Bien, no sé si tienen alguna consulta, pregunta o duda antes que empecemos, jóvenes, los que están conectados. Lastimosamente hay unos problemas con el Zoom de la plataforma, ya, perdón, de allá de Infocal. No he podido, digamos, loguearme con el Zoom de Infocal, por eso estoy utilizando el mío, ya. Ahora sí vemos la misma pantalla. Ahora sí vemos la misma pantalla, creo. Ya no he podido loguearme, les decía, con el Zoom de Infocal, por lo que cada 40 minutos más o menos se va a cortar la clase. Vamos a hacer un descansito de 5 minutos, cosa de que no nos aburramos mucho. Y después volvemos a empezar, ¿ya? Porque es largo lo que vamos a hacer ahora. Son prácticamente 4 horas que tenemos que estar juntos aquí, ¿ya? Bien, antes que empecemos, ¿alguna consulta, pregunta, duda quizás? Vamos a ir repasando esto que ya nosotros habíamos visto, ¿no? Al principio de clases, todo lo que era la parte de introducción a la química. ¿Para qué? O sea, ¿qué es la química? ¿Qué hace? ¿Qué estudia la química? ¿Ya? Vamos a finalizar esto. Finalizando esto, vamos a hacer un cuestionario. Así que estén atentos, porfa, para bueno, ¿no? Para que podamos chequear esto acá, ¿no? La importancia de la química y todos los conceptos básicos que tiene la química. ¿Ya? Si terminamos antes de los 40 minutos, pues al volver damos el examen, ¿ya? Si no, enganchamos directo con el examen. Bien, empecemos, ¿no? Introducción a la química, lo básico sobre la química. Es la que estudia, ¿no? La composición, cómo se compone, la estructura y las propiedades que tiene la materia, ¿no? Ya sea en forma de elemento, especies, compuestos, mezclas, ¿no? Que ya nosotros hicimos mezclas, u otras sustancias, así como los cambios básicamente que experimentan estas sustancias, las reacciones que experimentan, ¿no? Si mezclo una sustancia con otra sustancia, ¿qué reacciones se pueden obtener? Todo eso estudiará la química, ¿ya? Estudia también la relación con la energía química, cuánta energía pueden liberar. Hay compuestos que liberan energía, ¿no? Al oxidarse, como por ejemplo el combustible. El combustible, uno pone el detonante, digamos que vendría a ser energía térmica y eso reacciona con el oxígeno, ¿no? Para explotar. Explota y libera mucha energía química. Es básicamente el principio de todas las máquinas que tenemos nosotros que no funcionan con electricidad, ¿no? Tienen que funcionar de alguna forma y lo hacen con energía química. Bien, dice que se define como una ciencia
que estudia las sustancias, ¿no? Su estructura, sus propiedades y reacciones que tienen, ¿ya? Algunas otras definiciones de, bueno, otros estudiosos de la química la dicen que es el estudio de la materia, ¿no? Y los cambios que ocurren en ella. Esta es la más facilita, creo, ¿no? La química, el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella, ¿no? Cambios de una sustancia a otra sustancia, eso estudiará la química, ¿ya? Es una de las ciencias, dice, que tiene por afinidad descubrir, crear, ¿no? Y hacer compleja la materia. Puede, bueno, hace el estudio, ¿no? De qué pasa, por ejemplo, cuando el metal se combina con el oxígeno, ¿no? O qué pasará cuando un no metal se combina con oxígeno y después se combina con agua, se van combinando y se van formando sales. Los hidrocarburos, cómo es que se forman, cómo se formarán los plásticos, todo eso estudia la química, ¿ya? Dice otro estudioso, Petrucci, que la química trata, ¿no? De la composición y las propiedades de la materia. Casi todos tienen algo relacionado, ¿no? El estudio de la materia y los cambios, propiedades que tiene esa materia. ¿Hasta esa partecita alguna duda o consulta en cuanto a qué es la química y qué estudia la química? Sigamos. La química, dice, contribuye de forma decisiva a satisfacer las necesidades de la humanidad, ¿no? En alimentación, medicamentos, indumentaria, vivienda, energía, materias primas, transporte y comunicaciones. ¿Cómo nosotros obtenemos el oro, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se obtiene el oro? ¿Alguna vez han buscado, jóvenes? ¿Cómo se No, extrae? ¿Cómo se depura? ¿Cómo se saca el oro? ¿Por qué contaminan los ríos con oro, o perdón, con los químicos que utilizan, ¿no ve? Para extraer el oro, para filtrarlo, para depurarlo? Porque utilizan mercurio, ¿no? Ese mercurio es dañino para nosotros, para los seres vivos. El mercurio es muy dañino, ¿no? Y para, digamos, para poder separar el oro de otros elementos químicos, utilizan mercurio. El mercurio hace que el oro, digamos, se pueda separar fácilmente de otros elementos y salta a la vista prácticamente. Entonces, como utilizan harto mercurio, digamos, en los ríos, se quedan con el oro, ¿no? Esos serían los mineros, se quedan con el oro o los elementos preciosos, y todo lo otro contaminante se va a los ríos, ¿no? Y termina contaminando un montón de agua, bosques, peces. Nosotros comemos los peces y a través, bueno, de forma indirecta, digamos, estamos siendo contaminados también. Han debido ver algunos reportajes en televisión ustedes, ¿no? De los ríos en el Beni, cómo están sumamente contaminados, digamos, porque están explotando el oro, ¿no? De forma, digamos, de forma tradicional, que es muy contaminante, ¿ya? Sigamos. En la medicina, ni qué se diga, ¿no? La química ayuda mucho a la medicina a descubrir nuevos medicamentos, tratamientos, compuestos, digamos, que pueden luchar por ahí contra las enfermedades. También suministra, dice, materia a la física, a la industria, ¿no? A la industria, porque bueno, bajo los principios químicos nosotros podemos hacer reacciones inversas, por ejemplo, ¿no? Minerales como el cobre, el acero, perdón, el hierro, vienen oxidados ya por el ambiente. Hay que hacerle un tratamiento químico para purificarlos, digamos, ¿no? Para obtener cobre puro o hierro puro para después mezclarlos en otra cosa. Son procesos químicos hacia atrás o hacia adelante que se tienen que realizar, ¿ya? Proporciona modelos, dice, y sustratos a la biología y a la farmacología, y aporta propiedades y procedimientos a las ciencias y técnicas en general. En un mundo sin química estaríamos desprovistos de materiales sintéticos, ¿no? No tendríamos todas las bolsas de plástico que utilizamos, digamos, para llevar y traer alguna cosa, ¿no? No tendríamos diferentes elementos que, bueno, nos hacen la vida más fácil hoy en día, ¿ya? Por lo tanto,
Careceríamos de teléfonos, como dices, si no hubieran teléfono, no se pudieran depurar algunos elementos químicos. Ordenadores no tendríamos, tejidos sintéticos, no podríamos ir a los cines también sin la parte química. Sería también, dice, un mundo carente, entre otras cosas, de aspirina, algo tan simple, ¿no? Una aspirinita sería complicada poder conseguir sin estudios químicos, jabones, champús, cosméticos y demás cositas, ¿no? Sigamos. ¿Cómo se divide la química? ¿Alguien alguna vez ha hecho cómo se, no sé, jabones, champús, dentíficos por ahí? Ahora hay por si acaso ahora un montón de cosas en internet, ¿no? Uno si quiere saber cómo hacer jabones, qué químicos mezclar para hacer jabones, la información está al alcance de la mano, ¿ya? Si ustedes en algún momento se animan, digamos, a producir jabones a montón, ¿no? Para vender o para comercializar, para empezar por lo menos a probar a ver qué tal el mundo de la producción de jabones, o producir champús, bueno, aspirina no, porque eso es un poquito más complejo, pero sí los básicos, ¿no? Por ejemplo, cosméticos quizás tampoco, pero sí jabones, champús, digamos, ¿no? Mm, papel quizá. En YouTube hay hartísima información relacionada con eso, ¿ya? Si tenemos tiempo, al final vamos a ver cómo es que se producen los jabones. ¿Alguna vez han visto en YouTube? Pareciera no tan complicado, ¿ya? Al final vamos a poner un librito de notas para ver a ver qué video podemos ver al final. Vamos a ver la producción de champús. Les puede dar más ideas quizás para una futura feria que ustedes tengan, ¿no? Hay algunas plantas que se pueden utilizar para el tema de la producción de champús o algunos tipos de detergentes también que se realizan, ¿ya? Después vamos a ver eso en video. Sigamos. ¿Cómo se divide la química? Pues la química es la rama principal. Dentro de la rama principal hay varias ramas secundarias, podemos decir, ¿no? Que se desprenden a partir de la química. Que está, por ejemplo, la bioquímica, ¿no? Está la físico-química, estará la química analítica, la química inorgánica y la química orgánica. De hecho, la química orgánica es el que vamos a ver después. La química inorgánica ya vimos, hemos estado viendo todo el semestre, todo el año, creo, química inorgánica y recién vamos a ver química orgánica, ¿no? Y bueno, también la parte de la industria química, ¿sí? Veamos qué es cada uno de ellos. La bioquímica dice, ¿no? Cuyo pilar fundamental de estudio es la biotecnología. Biotecnología, ¿no? La tecnología de los organismos vivos tendría que decirse ahí. En español sería, ¿no? Y dice, se consolida como una disciplina esencial para abordar grandes problemas y enfermedades actuales. O los bioquímicos están estudiando ahorita, ¿no? Cómo atacar a los virus utilizando otros organismos igual microscópicos. Esto están haciendo los bioquímicos ahora. Bien, sigamos. La fisicoquímica establece, dice, y desarrolla los principios físicos fundamentales detrás de las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos, ¿no? O sea, los principios prácticamente como una mezcla entre la física y la química, ¿no? Principios físicos fundamentales detrás de las propiedades y comportamiento de los sistemas químicos. La química analítica, la parte teórica, ¿no? Tiene como finalidad, dice, el estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos en laboratorio. Se dividirá en química analítica a la vez y química cualitativa, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Una que se puede medir los parámetros y otra no. Solamente se miden las cualidades o se ven las cualidades. La química inorgánica, pues el estudio de todos los que son, ¿no? Los elementos básicos
como azufre, carbono, calcio y todas las reacciones que pueden surgir de ellas, ¿no? Los metales, no metales, los óxidos, hidróxidos y todo eso, ¿ya? La química orgánica, esta sí es bonito, es la rama, dice, de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, formando enlaces covalentes de carbono-carbono o también de carbono-hidrógeno o de carbono con otros elementos, ¿ya? También conocido como compuestos orgánicos, ¿no? La base de la vida, por lo menos la vida que conocemos nosotros, es el carbono. No hay casi nada vivo que no tenga carbono dentro de sus células. Sigamos. Bueno, por último, la química industrial, que vendría a ser una rama de la química que estudia la fabricación de productos químicos básicos, ¿no? Aquí están las bolsas, digamos, las bolsas de plástico, los recipientes en los cuales nosotros ponemos nuestra comida cuando vamos a comprar un pollito, ¿no? Ahí se estudia esos elementos, esos compuestos químicos que forman, digamos, ¿no? Los envases que utilizamos. Estudia la producción, elaboración de combinaciones que desempeñan un importante papel para el desarrollo tecnológico. No sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta en cuanto a la división de la química. Sigamos. Bueno, esto es repasar, leerlo nomás como les decía, no queda otra. La materia y sus estados, ¿no? La materia. ¿Qué vendría a ser la materia? Es toda sustancia con masa y que ocupa un lugar en el espacio, que tiene un volumen. Todos los objetos cotidianos que podemos tocar están compuestos de átomos, que están formados a su vez por partículas subatómicas que actúan entre sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades que tiene la materia? La materia tendrá las siguientes propiedades. Tiene propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? Esas propiedades tiene la materia, tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, dice, son aquellas características que se pueden observar y medir sin que cambie la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la expansión de un gas, el volumen que ocupa, la dureza que tiene, el color que tiene, ¿no? Son esas propiedades físicas de la materia. Dureza, color, temperatura quizás que tiene, ¿ya? Y las propiedades químicas son las capacidades que tiene la sustancia para transformarse en otra. Por ejemplo, en una combustión química, ¿no? Una combustión de que esto explote y cambie de sustancia de una a otra. Los estados de la materia ya es algo que conocen ustedes. Estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Y hay un cuarto estado de la materia. En realidad hay más estados de la materia, pero esos son los cuatro básicos. Sólido, líquido, gaseoso y hay uno más para que sea el cuarto. ¿Cuál es? Les pregunto a ustedes. ¿Saben cuál es el otro estado o no saben? ¿Quiénes están por ahí? A ver. El estado de, ¿Cuál, perdón? el estado de plasma, Inge. Eh, Ese mismo, ¿no? El que nosotros podemos ver en el fuego. El fuego es plasma, bien como dice su compañero, ¿no? Estados tenemos sólido, líquido, gaseoso y cuando le damos más energía a a un elemento, pues se va a transformar en un plasma. Plasma, por ejemplo, como una llama de fuego, ¿no? El fuego es plasma. Ese es un estado de la materia, ¿ya? Plasma es un estado, dice, es un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que
pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente. Es el estado más frecuente del universo. ¿Ya? Estado plasma es el cuarto estado de la materia. Sigamos. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda en cuanto a los estados de la materia? Sigamos. Elementos y compuestos. Elementos químicos. Los elementos químicos, dice, son las piezas mínimas de la materia, que ya no pueden ser descompuestas en piezas menores por métodos físicos, ¿no? Un elemento químico, por ejemplo, será el oro, el carbono, el silicio, ¿no? Y todos los elementos que están compuestos básicamente por un átomo que ya nosotros no lo podemos partir con método físico. Hay que utilizar otros métodos, ¿ya? Un elemento químico, dice, son las piezas. Un elemento químico es cada una de las formas fundamentales de la materia, ¿ya? Se presenta siempre como átomos de un mismo y único tipo. Por lo tanto, no pueden ser descompuestos en sustancias más simples empleando reacciones químicas. Cuando hablamos de elementos químicos o simplemente de un elemento, nos referimos a un cierto tipo de átomo conocido que se distingue de los demás en su naturaleza y propiedades fundamentales. Esto se expresa usualmente mediante símbolos distintos para cada uno, ¿ya? Ahí nosotros tenemos los símbolos que utilizamos pues para los diferentes elementos químicos, ¿no? Silicio, carbono, hierro, níquel y demás. Los elementos químicos son átomos, son los átomos que nosotros conocemos, ¿no? Pero se debe entender lo siguiente: los átomos que forman parte de un mismo elemento químico tienen igual número de protones en su núcleo, aunque tengan masa atómica distinta. Sigamos. Compuestos químicos. Ya vimos lo que eran los elementos químicos, son prácticamente los átomos. Ahora, los átomos, nosotros podemos tener átomos de diferentes, del mismo elemento, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay plomo. ¿Cuál es la valencia del plomo? ¿Quién se acuerda? Más 2 más 4, ¿no ve? Plomo más 2 más 4. Puede tener el mismo número de protones y neutrones en el centro, y lo que cambia van a ser los electrones que están rodeando a ese plomo, ¿no? Vamos a tener más 2 al final en la última capa o más 4 en la última capa. Y dependiendo de esa última capa, él va a poder unirse y formar diferentes elementos, ¿no? Como óxido plumboso o plúmbico, que ya vamos a ir viendo. Un compuesto químico ahora. ¿Qué será un compuesto químico? Dice que es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos, ¿ya? Un compuesto químico y un elemento químico. Un elemento químico más o menos son los átomos, y un compuesto químico ya es una combinación, dicen, ¿no? Una combinación química de dos o de más elementos. La densidad ahora. ¿Qué era la densidad? Ya alguno ya lo definió bien la vez pasada que avanzamos esto, me acuerdo. La densidad simplemente vendría a ser la masa del cuerpo dividido entre el volumen de ese cuerpo que tenemos nosotros, ¿ya? La densidad va a ser la masa de un cuerpo dividido entre el volumen de ese cuerpo, ¿ya? Ahí está la formulita, densidad, masa sobre volumen, ¿sí?
La masa, obviamente, la fórmula, perdón, las unidades de la masa son en el sistema internacional en kilogramos y el volumen va a estar en metros cúbicos, ¿no? La densidad son kilogramos por metro cúbico. Esa vendría a ser la densidad absoluta que tiene un material. Esta letra griega se llama ρ, ¿no? O sea, ρ es igual a m sobre b, donde ρ es la densidad, la masa y el volumen, ¿ya? Este, Vamos a ir viendo esta parte teórica. La densidad relativa. ¿A qué se refiere la densidad relativa? La densidad relativa vendría a ser, ¿ya? La densidad de la sustancia dividida entre la densidad de otra sustancia que tengamos de referencia. La densidad relativa es la densidad de una sustancia que nosotros tengamos frente a la densidad de otra de referencia, que generalmente nosotros usamos acá. Ya generalmente nosotros usamos la densidad del agua. Esto nos queda sin dimensiones, ¿no? Arriba voy a tener kilogramos por metro cúbico, abajo voy a tener la densidad del agua, 1 kilogramo por metro cúbico, y se van las unidades de arriba con las de abajo. Y la densidad relativa nos queda sin dimensión, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, pregunta, duda que tenga? Pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos medir la densidad de forma casera? Ideas, a ver, ¿cómo se les ocurre medir la densidad de forma casera en su casa? ¿Todos viven cerca de algún mercado? ¿Tienen alguna forma de medirla? Necesito que puedan medir la masa de algo, ¿ya? Entonces necesitamos ver, a ver, cómo vamos a sacar la masa de algo. Esto necesitamos que podamos hacer. El volumen está fácil, pero el peso se complica un poquito. Vamos a ver una forma práctica que vamos a tener que hacer para la siguiente semana, ya que ahorita les voy a explicar cómo hacer y la siguiente semana ya ustedes lo tienen que tener armado, ¿ya? Hasta aquí vamos a dejar este avance y después seguimos con temperatura y calor. Pero ahorita quiero explicarles cómo medir la densidad, ya de forma, digamos, o sea, si no tenemos los instrumentos, ¿cómo medimos eso? ¿Ya? Déjenme un ratito, a ver, creo que ya se va a cortar esto.